Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo, son las 5:02 de la tarde, las 5:03, las 5:04, realmente mire, lo que esté marcando su teléfono, su reloj. Este día empezó, yo sabía que un poquito agitado, porque nos dejó el fin de semana con las manifestaciones de la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, de que si es católica le dieron un premio y si decretos existe y no existe. Pero finalmente yo les iba a hablar un poco de decretos, pero no, porque tengo que hablar de la conferencia de prensa, mensaje, guión, campaña política, guión, entrega de dinero, cógele los chavos y bótale en contra, como diría Carmen Yulín Cruz, que hizo la gobernadora en el centro de convenciones. Y también voy a hablar del nuevo desarrollo que tiene el caso de la jueza Esther Salas, jueza cubano-mexicana, que fue la primera jueza latina en ser nombrada al distrito de New Jersey, federal en el distrito de New Jersey, y que ayer hubo un atentado en su casa, mataron a su hijo de 20 años y también hirieron de gravedad, pero supuestamente está estable, a su esposo, un abogado criminalista. ¿Y por qué vamos a empezar hablando de Wanda Vázquez Garcet? Porque Wanda Vázquez Garcet ayer dejó a todo el mundo a la expectativa de qué era lo que iba a anunciar en un mensaje que primero era en el Teatrito de la Fortaleza, y cuando los periodistas le dijeron que la Asociación de Periodistas, que entendían que debía cambiar o debía hacer conferencias de prensa donde asegurara que los colegas periodistas no iban a exponerse como se exponen en esas conferencias, porque va todo el mundo, hasta el asesor de bobería, a aplaudir a la gobernadora, pues lo cambiaron para el centro de convenciones. Y allí estaban los dos presidentes legislativos, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, por la parte de la Cámara, como si fuera un entourage para llevar a la gobernadora hacia el podio cuando hacen los mensajes de Estado. En la legislatura de Puerto Rico estaba Lourdes Ramos y Quiquito Meléndez, que son dos personas que han sido vocales y visibles, participando de la campaña primarista de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y del lado de Tomás Rivera Chats estaba nada más y nada menos que la legisladora, la senadora por el distrito de Mayagüez, Aguadilla, Evelyn Vázquez. Había otra persona que honestamente no recuerdo quién era, pero estaba bien a la esquina. La gobernadora hizo esta conferencia de prensa mensaje para establecer que iba a llamar a una extraordinaria. Una extraordinaria porque supuestamente ella va a nutrir esa extraordinaria de los proyectos que le van a hacer justicia a las mujeres, a las organizaciones sin fines de lucro, a los viejitos, a las instituciones hospitalarias, porque le va a volver a dar $150 millones a los hospitales en medio de la pandemia, a pesar de que los hospitales están refiriendo a centro médico los casos porque no los quieren en los hospitales. O sea, mantiene el gobierno de Puerto Rico a los hospitales que son privados, gracias a Pedro Rosselló González, a Ricardo Rosselló Nevares y a Wanda Vázquez Garcet y a Pedro Pierluisi. Destruyeron el sistema de salud pública, pero entonces ahora le dieron 150 millones, pero ahora le van a dar 150 millones más. La gobernadora dijo en esa conferencia de prensa que los hospitales han demostrado un compromiso con Puerto Rico. Que diga lo contrario está mintiendo. Pero a fuerza de 150 millones para 62 hospitales son buenos, ¿verdad? Porque lo más importante es que ellos tienen que hacer dinero. Entonces, yo les voy a presentar 3 sonidos. El primer sonido habla de qué es lo que va a contener esa extraordinaria. El segundo sonido tiene una repetición, pero yo creo que es importante traerlo si el señor director lo pudo subir, porque yo se los entregué tarde. Vamos a escuchar el primer sonido que tiene que decir la gobernadora cuando abre esa conferencia de prensa y venimos y hacemos el análisis
sobre todo con información de por qué nuestro titular establece que la gobernadora de Puerto Rico trajo a esa extraordinaria legislación que ya está contenida en el reglamento del procurador del paciente, que precisamente desmanteló Luis Fortuño y Ricardo Rosselló Nevares. Vamos al primer sonido. Prometí en el mensaje de Estado y de presupuesto, y como nos comprometimos con el pueblo de Puerto Rico, los tiempos en que los médicos y los pacientes tienen que estar luchando para lograr un servicio médico adecuado, un servicio accesible y ágil, y donde además tienen que pedirle permiso en cada gestión a las aseguradoras, comenzarán a ser cosa del pasado. Desde hoy pondré en las manos de la Asamblea Legislativa hacerle justicia a nuestras personas de la tercera edad, entre otros, que pasan tantas vicisitudes con sus tratamientos médicos. Con las medidas que someteré, quedarán atrás quién decide el tiempo de hospitalización y cuál es el tratamiento y los medicamentos que necesita el paciente. Todo esto lo establecerá el médico y no la aseguradora. Los tiempos que los pacientes tienen que pedir permiso son cosas del pasado, serán cosas del pasado, dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, quien fuera secretaria del Departamento de Justicia de Ricardo Rosselló Nevares en el 2017, quien fuera procuradora de las personas de edad avanzada, quien es abogada, que se supone que mínimamente la gobernadora haya ido hacia atrás y haya dicho, consígueme ahí cuál es el historial de nuestra legislatura y de la legislación en Puerto Rico con relación a la atención de los pacientes. Gobernadora, en el año 2000, el gobierno suyo del Partido Nuevo Progresista, en aquel momento de Pedro Rosselló González, aprobó una legislación en agosto del 2000, creando la Procuraduría del Paciente. El 20 de diciembre del 2008, quedó aprobado el reglamento de la ley 194 que aprobó la legislatura del Partido Nuevo Progresista en aquel momento en que Pedro Rosselló González era gobernador y que querían ganar por otro 1,000,000 de votos en el 2000, pero sabemos que la corrupción le bajó esa posibilidad y no ganaron la gobernación en el 2000. Pero la ley 194 se aprobó el 25 de agosto del 2000. El reglamento, el 7617, el 20 de diciembre del 2008. Una de las últimas cosas que hizo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Perdón, la legislatura de su partido, porque sabemos que en aquel momento el presidente de la Cámara era precisamente legislador hoy, Primitivo, ya mismo recuerdo el nombre de Primitivo José, ya mismo. Era su legislatura, aprobaron el reglamento. ¿Y qué dice ese reglamento? Vamos, y yo espero que haya algún compañero, colega periodista que esté escuchando este programa y después lo puedan repetir. Siempre que digan Bonitas Radio, repítanlo y traten de que la información se traiga contextualizada como nosotros hemos querido hacerlo, porque realmente cuando escuchamos a la gobernadora esta mañana y fuimos, porque hay personas que gracias a todo esto también son parte de nuestros internautas que conocen esa historia. Ya nosotros habíamos ido a la ley del procurador y la procuradora del paciente, que en aquel momento era Luzté Amador, precisamente porque nos llamaba la atención que la gobernadora, que estuvo súper nerviosa en toda la conferencia de prensa, así Evelyn Vázquez, que abostezó 2 veces, y también Tomás Rivera Chats, particularmente ansiosos, vamos a decir no nerviosos, ansiosos. Una se estaba durmiendo, la senadora Evelyn Vázquez. Y cuando
empezamos a comparar y leímos el reglamento, 12 páginas. No es tan difícil de leer, es bien específico. Hacía rato que no leía un reglamento tan bien traído, puntual. ¿Qué dice ese reglamento? Y yo sé que entre ustedes hay farmacéuticos. ¿Qué dice ese reglamento al saque? En su inciso, y les voy a decir por artículo, porque esto es lo bueno de tener los documentos de frente. Importante. Estos documentos son ley. Los reglamentos tienen fuerza de ley, son los que hacen viable y operacional las leyes. En este caso está radicado en el Departamento de Estado. Y vamos a decir específicamente, ustedes saben que una de las disposiciones que la gobernadora habló con muchos bombos y platillos hoy es que hay un problema en términos de la dispensación, creo que fue el término que utilizó, de los medicamentos. Y que iban para atrás y para adelante y entonces no se le daba permiso a la gente y la gente no sabía lo que tenía derecho y se le cambiaban los medicamentos, etc. El artículo 8, que específicamente habla del derecho del paciente a los servicios de calidad, dice, entre las disposiciones generales, aquí hay hospitalización, aquí hay farmacias, aquí están todas las áreas de la salud, específicamente con relación a la calidad de servicios de farmacias en su inciso 4, artículo 8, inciso 4. Informarle al paciente una vez evaluada la receta el tiempo aproximado que tomará la dispensación de sus medicamentos recetados o conseguir un medicamento que no esté disponible para que el paciente decida si desea esperar, regresar más tarde o acudir a otra farmacia. Colocar en un lugar visible un aviso que contenga lo siguiente. Todo paciente, una vez evaluada su receta, tiene derecho a ser informado sobre el tiempo aproximado que tomará la dispensación de sus medicamentos recetados o conseguir un medicamento que no esté disponible en la farmacia para que decida si se desea esperar, regresar o llegar más tarde o acudir a otra farmacia. De igual modo, tiene derecho a ser informado sobre las gestiones que realiza la farmacia para obtener la aprobación o autorización de la entidad aseguradora u organización de servicios de salud para la dispensación de sus medicamentos. Esto en cumplimiento con la ley número 194 de 25 de agosto del 2000, Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, del 12 de mayo del 2008 en la Procuraduría del Paciente. Gobernadora, ¿cómo es que esto es nuevo? Porque ustedes se sentaron supuestamente, porque esas son sus palabras. Y no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar el segundo sonido, precisamente donde interviene, además de la gobernadora, pero son dos preguntas puntuales de la compañera Gloria Ruiz Quillan del periódico El Nuevo Día. Vamos a escuchar el segundo, porque ahí entonces interviene Tomás Rivera Chats. Con las medidas que someteré, quedarán atrás quién decide el tiempo de hospitalización y cuál es el tratamiento y los medicamentos que necesita el paciente. Todo esto lo establecerá el médico y no la aseguradora. Las mismas van dirigidas a velar el derecho de cada ciudadano a recibir un tratamiento y servicio de salud digno y de calidad, procurando servicios de salud ágiles, accesibles, eficaces y que promuevan la retención en Puerto Rico de nuestros médicos, de nuestros profesionales de la salud. Ese era el segundo, pero vamos a ir sobre ese. ¿Cómo es servicios ágiles? Todo eso está contenido en el reglamento de 12 páginas. Porque la Carta de los Derechos del Paciente del 2008, que es el reglamento que pone a operacionalizar la ley que crea la Procuraduría del Paciente, precisamente establece los tiempos que el funcionario tiene, el farmacéutico, el médico tiene que darle la información al paciente y que si no cumple con eso, hay todo un cuerpo
de procedimiento de cómo querellarse ante la oficina del procurador del paciente. Que ustedes lo desmantelaron, también es cierto. Ese es el grave problema que tiene la gobernadora con una extraordinaria que dice, y ahora vamos a escuchar al tercer audio, que es que ella lo radicó hoy porque ahora fue que ella vino en conocimiento que esto estaba pasando. Cuando habló con los viejitos, cuando habló con las mujeres, cuando habló con los médicos y cuando habló con las aseguradoras. O sea que las aseguradoras se tiraron al medio y dijeron que en efecto ellos les hacen eso a los viejitos, a las mujeres. Gobernadora, por favor. Vamos a escuchar el tercer sonido. Sí, saludos. Tengo una para la gobernadora y otra para los presidentes legislativos. Ciertamente, gobernadora, usted hizo un desglose puntual de la importancia de estas medidas. Algunas de ellas, como mencionaron los líderes legislativos, se quedaron pendientes, pero otras son nuevas. Mi pregunta es, ¿por qué se hace en este momento? ¿Por qué no se hizo previamente al anunciar estas medidas de gran envergadura para que se atendieran en la ordinaria? Bueno, porque en este momento, obviamente, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con los diferentes grupos, tanto de hospitales como pacientes que fueron trayendo estas preocupaciones, fuimos nosotros trabajando en estas medidas y se presentaron ahora. Yo quería que la sesión extraordinaria se concentrara en estas medidas para beneficio de los pacientes y de los médicos puertorriqueños. Así que este era el momento, entendimos que era el momento apropiado y se presentaron ahora. ¿Los presidentes legislativos entienden que tendrán el tiempo suficiente para evaluar esto en la extraordinaria? Sí, Gloria, mira, muchas de ellas, yo diría que la mayoría ya o las aprobó la Cámara o las aprobó el Senado. Y ocurrió, si examinamos el número de medidas aprobadas tanto por Cámara como por Senado, supera en términos de número cualquier legislatura anterior porque se aprobó mucha legislación, a pesar de que hubo un cierre por razón de la pandemia. Así que se aprobó mucha legislación. Lamentablemente en los últimos días llegaron medidas que son intensas, ¿verdad? Son medidas de mucho impacto que yo no podía pretender, si le llegó el último día a la Cámara, que lo aprobaran y de igual manera las que llegaran de la Cámara. Por eso, como ya la gobernadora había anticipado una extraordinaria, pues entonces nos dimos ese espacio y aquí están, se van a atender. Sobre por qué las medidas se presentaron ahora, bueno, pues porque ahora ha habido las discusiones de muchos de esos temas con las aseguradoras, con los jubilados y con todo el sector de la población que de alguna manera pues ha solicitado que se atiendan sus reclamos y lo estamos haciendo. Esa es la razón. Y yo quisiera añadir a lo que dice el presidente, Gloria, que con relación a la pandemia y las situaciones en los hospitales con los maestros, afloró muchas de estas problemáticas que estaban teniendo y que probablemente no habían tenido el destaque que lo vimos a flor de piel con la pandemia del COVID-19. Por eso nos reunimos con todos estos grupos en relación a las medidas de administración y por eso se someten ahora, porque toda esta situación de la pandemia avivó y trajo al relieve estas problemáticas que estaban ocurriendo y que probablemente entre toda la situación con las aseguradoras y los planes médicos habían pasado quizás antes, no con la prominencia que tenían estas situaciones. Plantea entre las medidas realizar un referéndum para elevar a rango constitucional el retiro de los empleados públicos y se haría el día de las elecciones. ¿Usted ha analizado qué costo tendría esto y si se le proveería a la comisión sabiendo que estén precarios sus finanzas? Trabajaremos con los costos que sean, pero el derecho de los jubilados y del sacrificio de los jubilados va a ir por encima, así que si hay que identificar los fondos, se hará. Próxima pregunta, de sueltos de... ¿Cómo fue que la gobernadora insiste en que es ahora? Porque ahora fue que ya se enteró. Cuando fue a los terremotos, cuando fue a la pandemia, cuando habló con la gente en la calle. ¿Dónde habló con la gente en la calle, gobernadora? ¿Dónde habló con los grupos que usted está diciendo que son los que quiere proteger? Que son, entre otros, las personas de edad avanzada y las mujeres, los grupos de más participación electoral en Puerto Rico, sobre todo los personas de edad avanzada, para el Partido Nuevo Progresista. ¿Habló con ellos en la campaña? Es una pregunta legítima. ¿Dónde habló con ellos? En la Fortaleza. ¿Los invitó a pesar de que hay pandemia y que sus órdenes ejecutivas establecen que no se puede hacer actividades de aglomeración? Porque parecería que usted habló con mucha gente.
Ese es el problema de hacer un listado de 14 proyectos que son los que le hacen falta aparentemente después que ustedes se sentaron ayer en el fin de semana y miraron por dónde van las encuestas de las últimas 2 semanas. Porque evidentemente lo que también hoy se constituye en noticia, que la gobernadora sucesoral de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, se convierte por segunda vez en una persona señalada y referida por el Departamento de Justicia como que pudo haber cometido delito en su función pública. Evidentemente eso le ha hecho una mella a su campaña. Y decidieron que la agenda de la extraordinaria se iba a convertir en la agenda para tratar de ganar la primaria y tratar de llevarle al país lo que el Partido Nuevo Progresista tiene como una estrategia de cara a las elecciones, que es decirle al país que supuestamente le va a poner dinero en el bolsillo, decirle que va a crear unos proyectos de ley cuando las leyes existen. En el caso de la Oficina de la Procuraduría del Paciente, desde agosto del 2000 y su reglamento desde diciembre del 2008, aprobado en mayo del 2008 y firmado por el gobernador entonces Aníbal Acevedo Vilá en diciembre del 2008. Entonces una se tiene que cuestionar, ¿es que realmente lo hacen porque piensan que nadie les va a cuestionar, nadie se va a enterar de que en efecto esto existe hace 20 años y quieren utilizar a esos grupos focales, a esos grupos demográficos importantes para la primaria, llenarles en la mente, en efecto, porque aquí la gente sufre mucho cuando va a buscar un servicio de salud y se encuentra con muchas negligencias alrededor y con muchas negativas de parte de los diferentes interventores en el proceso, incluido el gobierno de Puerto Rico. Ahora los quieren utilizar para decir que están haciendo algo para ganar la primaria. Y no se queda solamente en eso, gobernadora. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a pararse frente al país a una conferencia de prensa donde tengo que decir que los compañeros hicieron las preguntas que tenían que hacer? El primero que hizo una buena pregunta fue el compañero José Esteves, que le preguntó. Eso fue un catálogo de promesas de campaña lo que usted hizo. ¿Y quién salió en su defensa? Tomás Rivera Chats. ¿A qué? A tirarle a Telemundo y a los periodistas, porque de eso sí saben. Porque la culpa es huérfana. No es culpa de ustedes que le están mintiendo al país. Es culpa de los periodistas y del medio de comunicación que representa el compañero José Esteves. En esa conferencia de prensa ustedes se paran a decirle al país lo que ya, todo lo que dijeron con relación a los pacientes está legislado, pero ustedes le quitaron todo el poder a la oficina del procurador del paciente, incluido uno de esos adeptos que está en contra suya y que fue procurador del paciente y ahora está con Pierluisi. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que ustedes nunca le han dicho al país, si usted tiene problemas con su aseguradora, usted puede hacer 2 cosas, querellarse con la oficina del procurador del paciente y finalmente querellarse contra la oficina del comisionado de seguro, que se supone que es el que vele por eso. Pero ustedes no hacen campañas educativas, ustedes no le dicen al país lo que tienen que hacer, porque ustedes se dedicaron en estos 11, 10 años a desmantelar la oficina del procurador del paciente, a donde tenemos que ir los ciudadanos para que se nos vindiquen los derechos. Aquí no hay que escribir más legislación, está ahí. Hasta de las farmacias habla de los medicamentos. La dispensación. Se dedicaron a eso en vez de decirle al país a lo que tenía derecho. Pero además, ¿por qué? Porque le cogían el dinero a los proveedores y a las aseguradoras para la campaña política. ¿Será por eso? Es una buena pregunta para contestar. Ellos están preocupados, tan hipócritas y chanchulleros, dice Maritza Crespo. No la soporto, dice Sandra Pagán. Saludos, Sandra. Qué bueno que estás por ahí. Minerva Quiñones, cuando se le cuestiona, salen los alicates a defenderla. Ahora se da cuenta de que hay Procuraduría del Paciente.
Y del que estoy hablando, que fue procurador del paciente y que se prestó para desmantelar, es del doctor Mellado, el que ahora sale que es el más amigo de los puertorriqueños en el asunto de la pandemia, y sabemos que también tiene sus intereses y ahora está con los pierluisistas, que se le vio la costura fácilmente. Que es verdad, porque son contribuyentes de su campaña, claro. O sea, no, yo lo lamento, pero a mí no hay quien me lo despinte. Pero hoy, no solamente fue Wanda Vázquez hablando pestes de las aseguradoras. Otro que habló pestes de las aseguradoras fue el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, que lo menos que dijo es que ya era hora de que dejaran de estar ganándose el dinero las procuradoras y le pasaran el beneficio al paciente. Ah, de verdad. Hoy, cuando pueden perder no solamente la primaria, pueden perder otra vez a una gobernadora. ¿Dónde está Jennifer González, que había dicho que si acusaban a la gobernadora o si la referían a un funcionario electo? La gobernadora no es un funcionario electo, es una funcionaria peor. Está ahí por orden sucesoral. Le iba a pedir la renuncia. Pues hoy hablan todos en contra de las aseguradoras, porque no solamente pueden perder la gobernadora, pueden perder la gobernación y pueden perderlo todo. Porque yo no sé si es que la gobernadora sabía que hoy iba a bajar ese referido, porque lo estamos esperando desde el jueves. Hoy bajaron 3 referidos y uno de ellos fue el de la gobernadora, el de Antonio Pavón Valle, el secretario de la Gobernación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que parece que la gobernadora le gustó quedarse con esa línea terrible del Telegram chat de Ricardo Rosselló Nevares y los presuntos implicados que decía cogemos de pendejos hasta los nuestros. Pues se cogerán de eso ustedes. Yo espero que a este país no los cojan de lo que no son, porque mintieron descaradamente en esa conferencia de prensa. Y la verdad es que a Tomás Rivera Schatz todavía le queda fuerza en esa cara para salir a utilizar la demagogia histórica de la Alemania nazi, la propaganda, y repetir las mentiras. Y si hay otra mentira y otro descaro más grande en esa conferencia de prensa, fue lo que hicieron y que dice la gobernadora que va a hacer en un referéndum, que se lo contestó no solamente a la compañera Gloria Ruiz Quillan del periódico El Nuevo Día, le contestó la pregunta como a 3 compañeros que le hicieron la misma. Yo no sé de dónde voy a sacar los chavos, pero hay que conseguirlo, porque nosotros siempre hemos estado del lado de los pensionados. Rivera Schatz lo dijo y ella dijo, y yo también. Parece que ve muchos programas de entretenimiento la gobernadora. Elevar a rango constitucional el pagar primero las pensiones que cualquier otro gasto. Ustedes saben que la Constitución de Puerto Rico establece cuáles son las prioridades y la deuda es una de ellas. Usted sabe lo que es decirle al país, a los pensionados de Puerto Rico, a quien ellos entregaron a la Junta de Control Fiscal cuando la pidieron y en el proceso en que estamos. Decirles que hoy le van a pedir al puertorriqueño, al ciudadano que vota en este país, que sea el que decida si está de acuerdo o no con enmendar la Constitución, para que lo primero que se pague y sea en orden de esa prioridad sean las pensiones de nuestros funcionarios públicos. O sea, esta es, miren que yo había escuchado canalladas, pero como esta ninguna. Vamos a ponernos a pelear a todos, menos ellos, porque ellos, miren, se montan en sus guaguas con los 5 o los 7 achichincles que tienen de bouncer y salen del país. Y allí en el aeropuerto tiran todo y se van. Pero vamos a dejar a los que viven en este país y a los ciudadanos que pueden votar y a los puertorriqueños que peleen entre ellos.
Esa es la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, ex fiscal del Departamento de Justicia, ex secretaria del Departamento de Justicia, ex procuradora de las mujeres. Una persona que dice que lo único que le importa es la salud de los puertorriqueños. Y en medio de una pandemia, cita una extraordinaria como una agenda político-partidista del partido que pretende presidir como candidata a la gobernación. En medio de una pandemia hace un mensaje especial y no habla ni siquiera de lo que está pasando en los hospitales, que tiene ya 300 y pico de personas hospitalizadas por COVID, que tiene un repunte con relación a los contagios brutal y que amenaza con el sistema de salud del país. En medio de todo eso, la gobernadora lo único que le interesa es hacer política partidista. Entonces uno tiene que sentarse aquí a decir, no, si fue que se equivocaron, es que ya no tienen una persona legal que le haya dicho que todo lo que ella está diciendo existe en el reglamento de la Carta de Derechos al Paciente, de la Ley 194 del 25 de agosto del 2000. Sí. Entonces va a esa conferencia de prensa que además de nerviosa, insiste. Mire, estaba todo el tiempo así, todo el tiempo. Insiste en decirle al país que se va a quitar la mascarilla porque no puede hablar y que ya se puede quitar la mascarilla porque hay distanciamiento físico. Pero, gobernadora, usted no firmó, es que usted no lee las órdenes ejecutivas. Usted firmó una orden ejecutiva que dice que es compulsorio la utilización de la mascarilla y el distanciamiento físico. Una cosa no cancela la otra. Pero así de nerviosa estaba la gobernadora. Dice una persona que lo que pasa es que la gobernadora tiene que aprender a usar las mascarillas que son seguras. Porque si le pone mucho aditamento, gobernadora, si le pone piedras preciosas, le va a dar calor, porque esas son las mascarillas fashion. No son las mascarillas que realmente son para la seguridad. Y sí, como dice José Edil Torres, saludos José Edil, yo creo que están desesperados. Yo creo que o vieron una encuesta, los resultados de una encuesta. Los sondeos no valen para nada, gente. La manipulación de las redes, la manipulación de los sondeos de los programas de entretenimiento, etcétera, son súper manipulados. Pero yo creo que ellos vieron una encuesta que nosotros no hemos visto y decidieron, tenemos que salir ahora, el mismo día que te va a referir el FEI. Y vamos al referido de la oficina del panel del fiscal especial independiente. La gobernadora dijo en un momento dado que la oficina del panel fiscal especial independiente la persiguió y son vengativos en relación a sus investigaciones. Pues hoy el FEI le envió a la gobernadora la determinación en un comunicado de prensa. No quieren hablar mucho. No olvidemos que estamos hablando de un panel presidido por Nidia Coto Vive, que es del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. No olvidemos que ellos se están matando entre ellos por pierluisistas y wandistas, pero además, porque yo creo que no tienen manera de salir de esto porque saben que la corrupción está ahí y que hay demasiadas investigaciones. Yo creo que hay 2 fiscales en el Departamento de Justicia que por fin son nombrados. Yo los he dado los nombres antes, pero el panel del FEI, en el caso de la recomendación de la investigación a la gobernadora Wanda Vázquez y a los otros funcionarios, mencionó precisamente que la determinación del panel consignada en una resolución indica que evaluó el informe de investigación preliminar suscrito por la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Phoebe Isales Forsyth, y el fiscal auxiliar Pedro Tomás Berrío Lara. Dicho informe también fue refrendado por la entonces secretaria de Justicia, licenciada Denise Longo Quiñones. Es decir, el FEI, lo último que hizo la secretaria de Justicia antes de que la votaran porque había enviado
este informe con este referido. Este no, son 3. Hay uno que dice que no nombren, pero hay 2 investigaciones que sí establecen que se investiga a la gobernadora. Ahora el FEI dice, mire, lo vimos, eso último que hizo sola la secretaria, vamos a nombrar. En consideración a lo antes expuesto, el panel acogió la recomendación. En este caso, se nombra un fiscal especial independiente. Ello al concluir que existe causa suficiente para disponer que se realice una investigación a fondo sobre las infracciones de la ley que se les atribuyen a los funcionarios referidos. Los otros funcionarios serán investigados. Antonio Pavón Valle, Surima Quiñones Suárez, que ustedes saben que era la jefa de ATSEF, José Galarza Vargas, María Teresa Sayas Yerbonini, que son funcionarios también de ATSEF, y Evelyn Vázquez Nieves, senadora. No ponen que senadora, fíjense hasta que llegan. No ponen que senadora del Partido Nuevo Progresista. El panel designó para esta investigación a la fiscal especial independiente, licenciada Leticia Pavón Ortiz, y al licenciado Miguel Acolón Ortiz. Estas son las únicas expresiones que van a dar los miembros del panel del FEI. ¿Quiénes son los miembros del panel del FEI? Pues como ustedes saben, la licenciada Coto Vives, el licenciado Vélez Santiago, ex jueces, licenciada Coto Vives, ex secretaria del Departamento de Corrección de Pedro Rosselló González, ex presidenta de la Junta de Libertad bajo palabra, bajo la administración de Rosselló, la ex jueza Igri Rivera de Martínez. Leticia Pavón también está llegada totalmente al Partido Nuevo Progresista. Esas son la gente que están decidiendo si realmente la gobernadora tiene o no tiene responsabilidad para seguir siendo investigada con relación a los delitos que se le imputan. ¿Cuáles son? No los mencionan. Estas son las comunicaciones del panel del FEI. No los mencionan. Algo que siempre habían dado, en este caso, no lo dan. Ni la resolución. La resolución debe decirlo. Vamos a ver si mañana la podemos pedir y la tenemos para mañana y la discutimos. ¿Por qué se quiere investigar a la gobernadora y estos funcionarios? Porque se establece que la ex secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Pérez, dijo y no dijo ante el fiscal Pedro Tomás Rivera Lara y, déjenme ver que estoy diciendo el nombre bien, bendito, y la fiscal Forsyth, Isales Forsyth, Pedro Tomás Berríos Lara, precisamente que la gobernadora incluso le envió comunicaciones de correo electrónico requiriéndole información sobre la manera en que se iban a entregar los suministros en el momento de los terremotos en la zona suroeste del país. La intervención indebida, negligencia en el cumplimiento del deber, vamos a pedir la resolución a ver si sabemos cuáles son los delitos imputados. Por lo menos que se le imputan como posible violación de esos delitos. Con relación a los otros funcionarios, nos parece importantísimo que esté Antonio Pavón Valle, uno de los secretarios de la gobernación, porque ustedes saben que Glorimar Pérez Andújar siempre dijo que el funcionario la mandó a votar y presentó un correo electrónico. Pasamos los 200, dice Margarita López. Gracias por su apoyo siempre. Así que, gente, sí, hay mucho en la olla, mucho. Yo creo, falta un tercer referido que dicen que es el que está precisamente relacionado con las órdenes de compra en medio de la pandemia. Yo tengo una teoría de que eso ya pueda estar siendo investigado por la ex jueza Crisanta González Seda, que hace investigaciones allí preliminares del panel del FEI, porque todo eso salió ya del departamento de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que dirige José Oscar Morales. Así que vamos a ver. Y por último, tengo que hablar de lo que está pasando en la arena judicial federal en Estados Unidos con el atentado contra la familia de la jueza Esther Salas. ¿Por qué me parece importante traerlo? Yo creo que esta mañana hablamos, y ahí están las imágenes de
la jueza y su esposo. Hablábamos de cómo lo que puede hacer en su función pública, en este caso una jueza a nivel federal, la jueza Esther Salas, como dije, la primera latina en ser nombrada al escenario federal en New Jersey, en el distrito de New Jersey. Es posible que haya tomado decisiones que estén relacionadas con su trabajo. Pero lo más que llama la atención de este asunto, el joven de 20 años, su hijo murió a consecuencia de un balazo en la cabeza, y su esposo, el hijo es Francis Mac Womack, y su esposo es Mark Anderl. Y Mark Anderl es un prominente abogado criminalista del área de New Jersey. Esta jueza se vio involucrada en diferentes investigaciones como jueza, presidiendo casos. Yo dije esta mañana muchos casos de la esfera criminal callejera, narcotráfico en New Jersey. Pero además, el principal sospechoso, que aparentemente es este abogado de nombre Roy Den Hollander, es un abogado que litigaba ante su sala. Aparentemente la jueza ya estaba en una sala de lo civil. Y, los jueces federales pueden ver tanto civil como criminal. En el caso de ellos no hay repartición. Pero este caso era civil y era un caso de este abogado que está identificado dentro de su perfil, oigan esto, como un antifeminista. Ese es Roy Den Hollander. Aparentemente se suicidó. Lo encontraron muerto y es la persona que se establece que es el principal sospechoso. De hecho, están ahora mismo los agentes del FBI en el área donde fue encontrado. Y para que tengan una idea, ya salió en el Times, ya salió en CNN, también lo está publicando el New York Daily News. Y Hollander es este abogado que se autodenominaba antifeminista y era activista en contra de la posición del movimiento feminista en Estados Unidos. 72 años. La jueza tuvo un caso en que él hace presencia como abogado de la parte, precisamente una mujer que había supuestamente manipulado algo del sistema, y él estaba alegando que la estaban acechando por ser precisamente un medio lío de teoría, pero todo sobre la teoría de que esta mujer era antifeminista, etc. Lo más interesante es que cuando sale la información, lo primero que sale de la jueza Esther Salas es que la jueza tuvo, o por lo menos ya tiene asignado, un caso civil sobre la intervención de un banco en todo el complejo caso de la red aparentemente de trata de menores que tenía Epstein. Y cuando sale eso, a mí me llama la atención que todo el mundo se enfoca. Y vamos a hablar de las redes sociales, porque esto no es una historia que yo he leído a través de la prensa, porque lo que empezó a decir la prensa de Estados Unidos es que en efecto esta jueza tenía ese caso hacía 4 días. Oiga, para que después de que le asignan a usted un caso a nivel federal le llegue a la sala, es posible que tarde 3 o 4 días. Es posible que esta jueza no haya visto todavía que tiene ante sí ese caso que tiene que ver con las alegaciones que hizo este banco
sobre sus posturas, sus políticas antifraude, manejando diferentes cuentas, y una de las cuentas es la de Epstein. La información inmediatamente que se convierte en información pública a través de las redes sociales es que lo mató el tejido que todavía no hemos concluido del caso de este pederasta. Y a mí aquí me gustaría decir algo que yo lo sostengo y que me preocupa siempre en el ejercicio de mi profesión, y que utilizamos las redes sociales precisamente para llegar a ustedes y que empecemos a tener conversaciones importantes de cómo acceder a la información y hacer acopio. En el caso mío es bien profesional, o sea, tiene que ser profesional porque yo ejerzo el periodismo como oficio, pero yo creo que también tenemos que tener juicio y mucho cuidado de cómo nosotros trascendemos y planteamos en las redes sociales lo que es o no es evidencia para nosotros llegar a la conclusión de que esto apesta y que esto puede ser el caso de Epstein, como se pronuncie, que yo me vuelvo un 8 cuando voy a pronunciar ese nombre, ese apellido. Porque sencillamente ese caso, que aparentemente lo tiene mucha gente importante relacionada. Pero porque se le haya asignado este caso a esta jueza y hoy haya un atentado contra su vida, no podemos saltar así, ¡pum!, y decir que es por el caso de este magnate que, como ustedes saben, se suicidó de manera bien extraña, y eso lo concedo, y que ya tiene una segunda acusación, una persona que era su compinche en el manejo de esta red. Pero vamos al contexto. Después de 4 días, se le asigna este caso, hace 4 días, y pasa entonces el asunto del atentado contra la jueza. ¿Por qué no podemos buscar la información, esperar? No pasaron 8 horas cuando ya había un sospechoso. Hablan del manejo del caso que tuvo la jueza, que la jueza le había precisamente desestimado una gran parte del caso y solamente quedaba viva una parte. Y este hombre, aparentemente, después que comete los hechos, va y se suicida. ¿Por qué tenemos que llegar a la conclusión de que es aquel caso? Porque nos parezca terrible, porque ahí hay mucha gente grande. Claro que hay mucha gente grande, pero en 4 días esta jueza no había emitido, es más, mire, no había emitido ni una moción de tengo el caso, comparezcan. Todavía no la había emitido. No hay nada que nos diga. Entonces yo creo que si igualmente es una responsabilidad de nosotros los periodistas, vamos a ponernos nosotros también bien responsables a la hora de decir si en efecto hay información. Fíjense que yo no voy a descartar nada, pero ¿por qué no podemos traer la información cuando realmente, mira, parece que hay algo? Ella llamó a secretaría y dijo, tengo miedo, yo no quiero ese caso conmigo. Eso sería evidencia. Eso sería una información. Pero lo único que sabemos hoy es que la jueza tuvo ese caso 4 días y que no es un caso contra ninguno de los usual suspects. Es un caso de las cuentas. Necesariamente en las cuentas nosotros no vamos a ver el descubrimiento de pruebas sobre la gente que le metía Chavit, que participaba en esta red. Porque yo dudo mucho que el príncipe Harris, como dicen que es uno de los que está, Henry, perdón, y los demás políticos del gobierno de Estados Unidos que han sido políticos, o sea, que han incluso presidentes que han participado de esta red, depositarán chavos en la cuenta de Epstein. Perdónenme, pero, o sea, así tampoco es. Así que, importante ese ángulo. El ángulo del atentado me parece nefasto. Y yo puse ahorita en mis redes sociales personales, algo, el príncipe Andrew. Gracias, Caribe May. Que me parece importante destacar. Después se atreven a decir que la violencia machista no mata. Después se atreven a cuestionar que las mujeres somos tan changas porque hablamos de que los hombres nos hostigan.
Ese es uno que publicaba en sus redes sociales y en los diferentes lugares donde ponía su perfil como abogado, que decía que era, así mismo se llamaba, antifeminista. Roy Den Hollander. Y fue, no sabemos por qué, a terminar con la vida de una familia, porque si hubiera estado la juez allí, puede estar seguro que la mataban. Estaba en el sótano de la casa, por eso no llegó a cogerla, porque quien estaba era el hijo y su esposo. Esto envuelve a mucha gente de gran poder. No dudo nada de esa mafia. Quizás es para amedrentar a la juez. Por eso, Ramón Pérez, pero vamos a ser justos en el análisis de la información. Amedrentarla, ¿por qué? Porque no había decidido nada con relación a ese asunto. Todavía no había dicho ni siquiera que tenía el caso. Comparezcan las partes y escríbanme sobre este asunto. Todavía no había hecho un análisis posiblemente del caso, porque ese no es el único caso que esta jueza tiene. A eso es lo que yo me refiero. Cuando llegamos a esas conclusiones, yo no las llego, yo no voy más allá de eso. Me creo que tengo mucha más responsabilidad porque hago un esfuerzo periodístico donde trato de inculcar algo que a mí me enseñaron y que para nosotros los periodistas debe ser una finalidad. No entrar a especular lo que no tenemos como evidencia de frente. Teorizar, claro que podemos teorizar. Pero decir que ya tiene que ver con, me parece un poco estirar el chicle. Dinero sucio del Deutsche Bank, exacto, de Trump es real, que está conectado con el ataque contra la jueza, no se sabe. Claro, ese es el Deutsche Bank. Exacto. Pero lo que yo no puedo decir es que el caso que tiene la jueza, que es precisamente con relación a ese banco, está relacionado con el atentado contra la jueza. Eso es lo que a mí me parece que es bien, para mí, traído por los pelos. Por ahí está Francis Pérez, Robert Baldwin. Esos racistas en el PNP quieren entregarle la isla de Puerto Rico. Así no es, así es no especular. Exacto. Yo realmente soy cuidadosa con eso. Príncipe Andrés, William Harry son los nenes de Diana, son harina de otro costal, es verdad, el príncipe Andrés es el tío. El Principado Autónomo de Country repudia las conductas del príncipe Andrés y reclama con todas sus fuerzas que la justicia se encargue de él y pierda todos sus títulos de nobleza porque no los merece. Eso, miren, yo creo que en ese caso definitivamente no sé en lo que quedará porque estoy de acuerdo de que ahí hay una mafia bien grande porque hay gente demasiado poderosa. Pero definitivamente de que algo nosotros sabremos porque a mí me da la impresión de que si a esta mujer no la suicidan, y en efecto yo creo que no necesariamente Epstein lo fue, se suicidó. Si la suicidan, pues obviamente nos quedamos sin información, pero yo creo que ya se va a defender. Y si ya se va a defender, va a tirar a alguien al medio, porque ese caso no está sencillo. Ella tenía 3 casos fuertes. Había uno que quería ver con narcotráfico y el del matrimonio de New York Housewives también. O sea, son 3 casos. Ese del matrimonio de New York Housewives, ella envió a la cárcel a los 2 protagonistas. Un juez tiene muchos enemigos, exacto. Gracias, Rosita Roy. Buen comentario. Ese banco también es importante parte del escándalo de los Panama Papers. Verdaderamente una institución criminal. Los únicos que le prestan a Trump. Huele a una gran conspiración. Vamos a ver. Vamos a ver porque se sabrá. Sobre todo si ya llegaron al hombre, a este hombre que supuestamente es el autor físico, ¿verdad? No sabemos si es un autor intelectual, que es el abogado Roy Den Hollander. Bueno, gente, hoy no he dicho las palabras mágicas, pero compartan. No se olviden, estamos en bonitasradio.net, que usted puede donar en Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil, Puerto Rico o Estados Unidos, que a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI puede enviar cheque o giro postal a la dirección que nuestro querido director pone en pantalla. Huele a una gran, sí, ya lo dije, la trata humana es el negocio más lucrativo del mundo. Sí, eso es terrible, eso es mal. Y no nos olvidemos que este Epstein no está tan lejos de Puerto Rico cuando utilizaba 2 bancos comerciales de Puerto Rico para sus operaciones diarias porque tenía una isla aquí al lado del país. Así que vamos a ver en qué llega eso. Ojalá podamos tener información. No nos olvidemos que nosotros tenemos un caso en Puerto Rico que es el de Yatea PR,
que las autoridades federales supuestamente están investigando y todavía no tenemos ningún arresto relacionado. Robert Baldwin, saludos Robert, comparto. Gracias Gladys Vélez Martín, gracias a ti. Seguimos, recuerden, y gracias un montón por estar por ahí, Margarita, los miembros de la diáspora, Cintia Rosario, Texas, Houston, Florida también andaba por ahí, todo el mundo el que se meta, qué bueno que están y qué bueno que tenemos este proyecto. Me parece importante que hablemos independientemente de la diversidad y las diferencias que podamos tener en los análisis y en las opiniones de cada uno. Me parece importante que insistamos en un periodismo valiente, contestatario. Ya tenemos todo el equipo, incluidos los técnicos, con quien vamos a trabajar en el asunto de las primarias. Democracia PR, Primarias 2020. Así se llama nuestro proyecto electoral, que se llamará hasta las elecciones, Democracia PR, Elecciones 2020. Vamos a tener una cobertura que ya tenemos casi todas las entrevistas y vamos a hacer de todo. Va a ser bien interesante. Empieza el 2 de agosto nuestra cobertura especial. Éxito, no se olviden, compartan, vayan a YouTube, suscríbanse y vayan a Bonitas Radio. Y en bonitasradio.net todavía puede donar, que vayan a YouTube en Bonitas Radio también, nuestro canal, y en podcast, Spotify. Además de Spotify, estamos en iVoox y en iTunes. Nos vemos. Hasta mañana, 11 de la mañana. Esto es lo último. Que descansen y buen provecho.